¿Cómo están amigos de El Blog Centroamericano? Estamos nuevamente invitando a gente que ha hecho historia en la región, personajes, amistades que nos ha dejado el fútbol y por supuesto gente que usted conoce. Y a la persona que hemos invitado hoy jugó con la selección de Costa Rica, jugó Italia 90, el mundial en el que Costa Rica por primera vez pues dio una nota alta en una Copa del Mundo, figura de Saprissa, figura de comunicaciones, ahora técnico de fútbol y también amigo de la casa aquí en el Blog Centroamericano y en Unánimo Deporte Radio. Ronald González, profe, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias por aceptar la llamada de El Blog Centroamericano. Bueno, gracias, muy buenas tardes para todos. Gusto saludarte y bueno, estamos para servirte, a compartir un ratito con toda la gente que nos está observando y que te sigue por las diferentes redes, programas, etcétera. Gracias, profe. La pregunta obligada para arrancar, ¿qué hace Ronald González en este momento? Sabemos que es técnico, estuvo ligado a distintos proyectos, pero en la actualidad, ¿qué es lo que está haciendo? Ahorita, pues nada, estoy esperando alguna oportunidad para poder dirigir nuevamente. El año pasado estuve un corto tiempo en Guatemala dirigiendo y bueno, me tuve que regresar. En este inicio de año he hecho proyectos personales, o charlas, charlas con el libro que tengo, que salió hace 3 años. Ahorita más adelante podemos conversar de eso. Y bueno, y proyectos míos personales. Ahora ya me estoy alistando para la próxima semana esta semana precisamente, perdón, el jueves voy para Argentina a trabajar durante 40 días con la cadena de ESPN y Star Plus y Disney Plus para Copa América y Eurocopa como comentarista deportivo. Entonces nos estamos preparando ya para el viaje de esta semana, si Dios lo permite. Profesor, ¿para qué esperar el libro? ¿De qué trata el libro? Obviamente, como repetimos, usted tuvo pues un paso importante en esa primera gran participación de Costa Rica. Hizo un gol en Bari, si no estoy mal, ante República Checa, que en ese tiempo era Checoslovaquia. Y fue pues obviamente de esa nueva camada de jugadores ticos que le dio al país pues mucha gloria. ¿De qué trata el libro? ¿Trata de historias, de anécdotas o de qué trata? Bueno, el libro bueno, lo escribí hace 3 años en pandemia, 4 años ya casi. Es un libro que duré algún tiempo escribiéndolo. Se llama Ser futbolista y después qué. Y bueno, y retrata la vida, evidentemente mi historia, pero también acompañado de varios testimonios de compañeros, colegas, de futbolistas, de psicólogos, de periodistas, con respecto a la visión del jugador de fútbol durante esos 15 o 20 años de productividad deportiva y después qué pasa con la vida de los futbolistas una vez que se termina su carrera, después de los 35, 34, no sé, con mucha suerte, 40 años, algunos casos, muy pocos, pero especialmente eso, cómo poder ahorrar, cómo poder capitalizar sus ingresos. Em, Así que bueno, tenemos ya vendidos bastantes libros, hemos regalado, hemos donado también libros a fundaciones, a escuelas de fútbol, se han hecho aportes económicos también a organizaciones para que puedan seguir promoviendo la práctica de fútbol, especialmente en zonas de riesgo social. Y bueno, es un proyecto bonito que me ilusionó mucho. Bueno, ahora está un poquito, ya está más estacionado, pero todavía se siguen vendiendo algunos libros acá en Costa Rica. Eh, Dice que habla a título personal. Usted tuvo una carrera exitosa a nivel regional, digamos que jugó un mundial que mucha gente que hubiera querido jugarlo, ¿no? Bajo las condiciones que lo hicieron. ¿Algún arrepentimiento en lo personal, alguna reflexión en lo personal? ¿Qué tanto de Ronald González tiene este libro? Bueno, primero que tiene la historia mía de vida, desde mi época de cuando yo empecé a jugar fútbol, desde mi infancia. La primera parte es ser futbolista y después la segunda parte es después que es ya después cuando yo me retiro. Sí, tiene mucho de mí, evidentemente, es un libro también, se podría catalogar autobiográfico, en el cual narro anécdotas mías desde mi juventud, desde mi infancia, luego pasando por selecciones juveniles, por las selecciones mayores, por los mundiales que asistí y el proceso que pasa un jugador durante su época, ¿verdad? Yo en el caso mío jugué 19 años, entonces fue una carrera bastante larga. Y después, cuando me retiro, ¿cuál es el paso que normalmente los futbolistas dan, ¿verdad? Y como le decía anteriormente, qué tanto pudo haber ahorrado, qué tanto invirtió, cómo capitalizó todos los ingresos en esa época. Así que bueno, es un libro muy bonito, la verdad, me ha gustado mucho, ha tenido muy buena aceptación. Hemos dado charlas lindísimas a jugadores activos. Evidentemente, he regalado libros también a jugadores retirados, como les repito, o sea, hemos hecho de este libro una obra social
sin fines de lucro completamente, ha sido como un aporte que he querido darle al fútbol. Bueno, porque yo sí tuve la suerte y gracias a Dios tuve mucha fortuna de poder jugar en muchos lugares, de poder saber pensar, de poder ahorrar, de poder estar a esas alturas ya de mi carrera sin urgencias, gracias a Dios, y eso me gustaría compartirlo con colegas y con muchachos jóvenes para que puedan emular el ejemplo. Profesor, hablé con otros compañeros suyos en comunicaciones y en la selección de Costa Rica, Rolando Fonseca, Mauricio Wright, me contaron muchas anécdotas. Decía Fonseca cuando le preguntaba si le había quedado algo por hacer, me dice, mira, si nos ponemos a pensar qué nos faltó hacer, vamos a amargarnos. ¿A Ronald González le faltó algo por hacer en el fútbol? No, la verdad es que yo terminé como un futbolista pleno, la verdad, sí. Sí, sí tengo, a ver, tengo alguna espina ahí de haber ido al Mundial de Francia 98. Ese mundial fue el que a mí me hubiera dado más tranquilidad. Pero bueno, ¿qué le puedo pedir más al fútbol? Fui a un mundial juvenil, anoté, fui a un mundial mayor, anoté, fui a un mundial de clubes, en tercer lugar con Saprissa, fui campeón en Guatemala, gracias a Dios, fui campeón en Saprissa. em, Tuve de verdad una carrera sin lesiones prácticamente. Vea, me lesiono más ahora que estoy ya retirado, como me podrán observar ahí. Que tuve inconveniente jugando pádel hace 4 días y me golpeé contra el vidrio. Fui un afortunado con respecto a que no tuve operaciones, no tuve ningún inconveniente. O sea, siempre fui un jugador muy regular. Vestí la camisa de la Selección Nacional Mayor en partidos oficiales, prácticamente 70 partidos oficiales, clase A. Jugué en Europa, jugué en México. O sea, estuve siempre, gracias a Dios, afortunado, rodeado de esa fortuna, de esa suerte que, por decirle algo, deben de tener los futbolistas, ¿verdad? Y entonces, no, terminé pleno. De hecho, ni juego ya, no me gusta ni jugar fútbol. Juego tenis, juego pádel, juego básquet, hago otras actividades, pero no, terminé muy pleno, gracias a Dios, terminé bien. Cuando dice que no juega fútbol es porque no hay invitaciones, porque se aburrió el fútbol, como dicen algunos jugadores, o porque no juega fútbol. Porque al principio, cuando después de que me retiré, comencé a jugar y más bien era más propenso a lesiones y eso. Entonces, ya el cuerpo se desacostumbra. De vez en cuando voy a jugar ahí alguna, como decimos aquí en Costa Rica, una mejenga o en Guatemala, como se dice, una chamusca o un partidito, algo, pero muy poco, la verdad. No, ya me gusta más verlo, lógicamente analizarlo, porque es mi trabajo, pero ya no, ya ahora ya pasó esa época. Claro. Profesor, usted jugó clásicos en Costa Rica, jugó clásicos en Guatemala. Cuénteme un poquito de cuáles fueron los clásicos que usted más recuerda, cuáles fueron los más duros, o si hay alguna vivencia que usted lo marcó en esos partidos. Sí, bueno, jugué clásicos en Costa Rica, en Guatemala y en Yugoslavia. Jugué un clásico bravísimo, muy bravo, Estrella Roja de Belgrado contra el Dinamo Zagreb. Fue una de mis experiencias en partidos clásicos más importantes por la intensidad con la que vive la gente, hablando especialmente de ese partido allá en Yugoslavia, en el estadio de la Estrella Roja. Em, También en Costa Rica, evidentemente, los clásicos de Saprissa Alajuelense son muy intensos y ni qué decir los de Comunicaciones Municipal. Estuve bueno, en muchos de esos juegos, ganando, perdiendo, empatando, ¿verdad? O sea, ganamos campeonatos contra esos equipos, perdimos campeonatos también. Y bueno, y tengo siempre bonitos recuerdos, ¿verdad? Aunque algunas veces el resultado no nos favoreció, pero normalmente tengo más buenos recuerdos que malos. Y siempre los clásicos son la vivencia, lo que le gusta a la gente, es el partido del pueblo, y eso uno tiene que siempre ser muy respetuoso, muy entregado a la causa, independientemente de cuál equipo sea el que uno vista la camiseta. Yo veía los partidos de fuera, obviamente hablando de los clásicos en Guatemala, en mi época obviamente de reportero, y había un jugador que siempre chocaba con ustedes en ese comunicaciones histórico que lograron formar de parte municipal. Y se le he preguntado a gente como Fonseca, como Mauricio Wright, y siempre me dan una respuesta distinta, obviamente ya con el paso de los años. Germán Ruano era un tipo de Sí. municipal que pegaba, que corría.
y todos tienen una idea distinta. Como usted lo vi en un par de oportunidades chocar, no tanto porque es un tipo muy tranquilo, pero ¿qué percepción tiene de ese jugador? Y ahora con los años no sé si se lo volvió a encontrar, se han platicado, porque con todos sus enemigos futbolísticos se ha encontrado y todos me dicen, no, es que el chino ahora ya es un señor, ya tranquilo. ¿Qué recuerda de ese jugador usted? Sí, me pasó una anécdota con Chino Ruano porque en el 2017 yo fui a ser técnico de cremas, en mi segunda gestión con cremas, y nos tocó ir a entrenar a un campo de fútbol privado. Y cuando llegué al campo, normalmente yo llegaba más temprano, me dijeron, sí, sí, ahí está el administrador del campo de fútbol. Y cuando me abrieron el portón, era Chino Ruano, después de muchos años de no verlo, pero fue instintivo, de verdad. Nos dimos un abrazo, nos estrechamos la mano después de que hacía unos 10 años atrás, tal vez, habíamos sido enemigos futbolísticamente en el campo de juego, ¿verdad? Incluso hasta con la selección de Guatemala. Y bueno, y a partir de ahí, que ya lo saludé y nos volvimos a encontrar. Y cuando íbamos a entrenar a este campo de fútbol privado que él administra, siempre yo me iba más temprano para tomar un café con él, para hablar con él. Bueno, es que ya, como usted dice, ya los años han pasado, ya uno se convierte en otro tipo de persona, una persona más madura, más centrada, ¿verdad? Ya deja esto deportivo de lado y uno valora más a la persona, el ser humano. Así que, no, después ya tuvimos no digo que una gran amistad, pero sí nos saludamos y hicimos las paces con el chino. Saludos a toda la gente que nos escucha en Unánimo Deporte Radio. Estamos en el podcast FC Centroamérica. Seguimos conversando con Ronald González Brenes, exjugador de la selección de Costa Rica, de comunicaciones, de Saprissa, mundialista a nivel juvenil, a nivel mayor también, y pues nos recibe de su casa en Costa Rica. Profesor, ahora que usted habla de técnico y habla de Guatemala, desde esa época en la que Comunicaciones armó pues, prácticamente una selección centroamericana, pues ustedes crearon un ligamen con Guatemala, no lo veo que viaja para allá, que lo contratan para técnico. ¿Cómo ha sido su relación con el país? Bueno, Guatemala es uno de los países que a mí más me ha marcado mi carrera, evidentemente. Yo me fui a jugar en el año 98 a Guatemala con 28 años y he ido 2 o 3 veces, fui 2 o 3 veces como jugador y he ido 3 veces como técnico, 2 veces para comunicaciones y esta última vez con el Antigua Guatemala. Siempre es un país que a mí me llena gratísimos recuerdos porque fueron los mejores años de mi vida, los que viví en Guatemala, futbolísticamente, familiarmente. Tengo un hijo guatemalteco, Alejandro, ya cumplió 21 años. Alejandro nació en el 2003 allá en Guate, en una de las últimas temporadas que yo jugué. Y entonces Guatemala significa en esta casa, o sea, todo, ¿verdad? Es nuestra segunda patria. Viajamos a pasear, viajamos a conocer, seguimos haciendo caminatas en Guatemala, vamos a conocer, a saludar amigos que tenemos en común allá. Así que bueno, hablar de Guatemala es como hablar de Costa Rica para mí, ¿verdad? Mi segundo país, gente lindísima que me aprecia mucho, que yo también los aprecio y que siempre me hacen sentir muy bien. Profe, decía Bedford hace unas semanas, creo, si no estoy mal, leía yo en redes sociales. Él se quejaba de que no se le da en Costa Rica, hablando ya de técnicos y de oportunidades, el mismo peso en técnico nacional, a pesar de que Costa Rica tiene técnicos o gente capacitada que sabe de fútbol, decía no se le da la oportunidad que se le da al extranjero. Usted fue técnico de Costa Rica también. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se pudo extender esa relación? ¿Qué sensación le deja? ¿Qué reflexión le deja? Y yo pienso que son momentos y momentos, ¿verdad? Nosotros estuvimos en una época, digamos, en el caso mío, Hernán también pudo haber tenido su historia, que seguramente la habrá contado. Yo tengo la mía, me tocó un momento duro, bravo, bravísimo. Yo después de los 4 o 5 meses que me nombraron, vino la pandemia y fue una de las épocas más difíciles que ha habido para poder dirigir. Con convocatorias, no podíamos salir del país, no podíamos traer jugadores extranjeros a los partidos amistosos. Nos tocó viajar mucho para jugar con equipos muy reducidos. Habían restricciones sanitarias en aquel momento. Incluso solamente oficialmente pude jugar los partidos de la Final Four, que fuimos a la Final Four, la primera que se realizó allá en Denver, y no llegamos a la final porque perdimos la serie por penales contra México, ¿verdad? Y después perdimos por penales contra Honduras, o sea, los resultados inmediatos no se dieron en un proceso que faltaba, que venía empezando en medio de esas dificultades. Los dirigentes definitivamente, y eso sí lo puedo decir con mucha libertad,
Definitivamente hay más tolerancia para el técnico extranjero que para un técnico nacional, y no tuvieron tolerancia en aquel momento conmigo, me quitaron, pusieron a Luis Fernando Suárez y a él sí le dieron esa constancia porque la eliminatoria, la primera vuelta eliminatoria que hizo Luis Fernando Suárez, a cualquier técnico nacional lo hubieran quitado desde el partido 3. Sin embargo, lo aguantaron y él, con su capacidad y con los jugadores, cuando ya hicieron equipo, lograron remontar y clasificaron hasta última instancia el Mundial de Qatar. Pero esa paciencia un técnico nacional no se la tienen, eso se lo puedo asegurar. Y sí, coincido plenamente con Hernán. Nosotros somos una camada de técnicos que nos ha ido bien, la verdad. Hemos ganado títulos, tanto en nuestro país como afuera. Sin embargo, aquí en Costa Rica hay otras preferencias que se respetan y que ya uno no puede intervenir en eso, ¿verdad? Hablaba con un gran amigo y colega, Jaro Leandro, que fue el que me facilitó su contacto, y platicábamos del tema y me decía, brother, pero es que, o sea, ya tuvimos a Medford, tuvimos a Wanchope, tuvimos a Ronald, o sea, ¿qué más podemos tener a nivel nacional? Es decir, hay una constancia o hay una tendencia a, como usted dice, con el técnico nacional, la inmediatez y con el técnico extranjero, pues el proceso a largo plazo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, completamente de acuerdo. Y más cuando nos han tocado procesos en los cuales se viene de un gran acontecimiento porque la expectativa es muy alta. Nosotros sabíamos, al menos cuando yo estuve, de que la generación del 2014 tenía que terminar en algún momento. O sea, no podíamos seguir jugando con los mismos jugadores siempre, ¿verdad? Em, ya venía una base de Sudáfrica 2010 que no se clasificó, vino 2014, incluso Rusia, perdón, sí, Rusia 2018, y venía Qatar. O sea, ya habían jugadores que tenían tres procesos mundialistas y nosotros entendíamos de que había que hacer un cambio. Sin embargo, cuando los cambios se hacen y los resultados no acuerpan ese cambio, los dirigentes se desesperan, que es parecido a lo que ahorita estamos pasando en este momento actualmente, ¿verdad? Que hay muchos jugadores jóvenes que a lo mejor los resultados no han sido tan buenos y que hay alguna presión mediática, porque la selección no gana, pero claro, es que ya no tenemos ni a Celso, no tenemos ni a Keylor, no tenemos ni a Brian, no tenemos ni a Oscar Duarte, no tenemos a Kendall Waston y puedo seguir nombrando muchos jugadores que si yo los nombro los nuevos que hay ahora, ustedes no los conocen, pero de eso se trata el fútbol. El fútbol se trata de evolucionar poco a poco, ¿verdad? Entonces, en esos procesos de cambio siempre tiene que haber un respaldo dirigencial para que el técnico pueda hacer su trabajo. Así lo está haciendo ahora el nuevo comité ejecutivo encabezado por don José del Maroto. Me parece un presidente muy serio, muy capaz, con mucha ecuanimidad, que ha salido a defender a su técnico, y el señor Alfaro, que me merece también mucho respeto por su forma de ser y su educación. Así que yo espero de que, bueno, que este proceso salga bien. Hay muchas posibilidades de clasificar nuevamente, y que, bueno, y que aprovechen ese momento, ya que desgraciadamente a nosotros no se nos dieron esas cosas, ¿verdad? Pero, profesor, ahora que habla de la transición, del cambio de generación, Keylor Navas anunció su retiro de la selección recientemente. ¿Usted cree que lo hace en un momento apropiado o cree que todavía le alcanzaba? O sea, hablamos de renovación, pero Keylor es Keylor, ¿no? ¿Usted cree que lo hizo en el momento correcto o todavía aguantaba un poquito más? No, Keylor aguantaba más. Keylor no se cansó del cuerpo, Keylor se cansó de la mente. Y eso es algo de lo que trata el libro, precisamente. Y el libro, que hablamos al inicio del programa trata de eso, cuando el futbolista se cansa de mente y no de cuerpo. Y Keylor, con el físico que él tiene, él podría haber jugado hasta los 40 años, pudo haber jugado este mundial que viene sobradísimo. Sin embargo, la mente cansa mucho. El alto nivel y la competencia cansa mucho. El estrés emocional que ahora pasa en los jugadores de fútbol es muy alto. Las exigencias, los resultados, las redes sociales, los campeonatos, torneos cortos, mucha presión de estar ganando cada cuatrimestre, cada semestre, contratos millonarios, em, muchas cosas hace que el jugador actualmente se desgaste emocionalmente más rápido que lo que nos desgastamos nosotros en nuestra época, que jugábamos como más por otras cosas, nos movían otras cosas más para jugar diferentes a las que se mueven ahora. Claro. Saludo a toda la gente que nos escucha en Unánimo Deporte Radio. Estamos en FC Centroamérica, en el podcast. Estamos conversando desde Costa Rica con Ronald González Brenes, técnico de fútbol, ex
jugadores Saprissa de Comunicaciones en la selección de Costa Rica. Profesor, ahora que también hablamos del tema de Keylor Navas, por ahí hubo un tema que se filtró, que se hizo obviamente viral, por ahí una discrepancia, al parecer, entre el profesor Jorge Luis Pinto y Keylor Navas. Usted desde Costa Rica, ¿qué lectura le dan al conflicto? Y usted que ha estado personalmente dirigiendo grupos, ¿de qué lado, no digamos que le da la razón, pero de qué lado se inclina más? Vamos a ver, este tema en Costa Rica es un tema muy viejo, o sea, como decimos nosotros, es un tema que ya se trató mucho y se habló mucho. Y bueno, incluso durante mi gestión como técnico de la selección, estuve como técnico cuando se hizo el juicio entre Jorge Luis Pinto, Brian Celso y Keylor, que también fue algo desgastante, fue algo terrible. Yo lo único que puedo decir es de que todos los técnicos tenemos nuestra forma de gestión a los equipos y que los jugadores saben hasta dónde pueden llegar y se les da las herramientas a ellos para decirles hasta dónde pueden llegar. La relación humana es muy complicada, especialmente, bueno, es complicada incluso hasta en familias. Ahora imagínense un equipo de fútbol. Entonces yo siempre he sido muy respetuoso de cada gestión de técnico y siempre también he sido muy respetuoso de lo que ellos hicieron en el 2014, que ha sido pues, la mejor participación nuestra. Todos estos muchachos que fueron, incluso hasta el técnico, merecen todo nuestro reconocimiento y orgullo. Entonces, eso es un malentendido que solamente ellos sabrán qué fue lo que pasó y qué fue lo que se dijeron, etcétera. Ni a uno le doy la razón ni a otro tampoco. O sea, eso es una cuestión mutua, dual. A los tres muchachos los conozco perfectamente. Al técnico lo conozco solamente de saludo y muy poco he hablado con él. Sin embargo, entiendo lo que es estar al frente de una selección, ¿verdad? Y entonces, cuando esto sucede, yo prefiero a veces omitir cosas y porque no estuve ahí, entonces podría herir susceptibilidades de alguien y yo prefiero mantenerme así al margen y bueno, y que ya eso, más bien ojalá que ya se termine, ¿verdad? Que ya eso no vuelva a salir más, porque lo que pasa es que más bien la gente se hiere cuando recuerda esas cosas, en lugar de reconocer lo lindo que hicieron por Costa Rica, ¿verdad? Tanto el técnico como los jugadores. Claro. Profesor, también ahora hablando ya en el tema personal de su última aventura en Guatemala, con la antigua todo parecía que iba bien, pero se interrumpe el proceso. ¿Qué fue lo que pasó? Como que se fue un poquito molesto usted en ese caso. Sí, más que molesto, me fui decepcionado, esa es la palabra, me fui decepcionado. Teníamos grandes expectativas, el equipo iba bien, llevamos 7 fechas, 6 fechas, íbamos en segundo lugar por goles, llevamos un buen rendimiento, habíamos hecho una muy buena pretemporada, sin embargo, siempre que los criterios deportivos se anteponen es muy difícil, ¿verdad? El fútbol mueve muchas pasiones y los criterios no se relacionaban. O sea, no estábamos de acuerdo con la visión del fútbol, tanto en la parte mía como técnico, con el material que tenía, a con lo que los directivos pretendían que yo hiciera con el equipo. Y así se los hice saber. O sea, siempre fui una persona frontal y muy directa, diciendo de que nuestro fútbol, lo que nosotros podíamos hacer en Antigua, no estaba acorde a lo que ellos estaban pidiendo. Además de que cuando algunos dirigentes, y esto lo voy a decir con mucho cuidado, pero que cuando algunos dirigentes se meten en temas deportivos sin conocimiento de causa, ahí hay un problema. Porque el directivo tiene una gran responsabilidad, ¿verdad? Es fungir y hacer su función como un directivo, como alguien que da recursos y que genera cosas para el equipo. Para eso hay un cuerpo técnico, pero en el momento de que ya se rompen las barreras del respeto y ya se meten en temas que tienen que ver exclusivamente con decisiones técnicas y deportivas, ahí entonces las cosas no funcionan. Y yo creo que ahí fue un punto inflexible, son cosas que yo no negocio y que no pude soportar, la verdad. No tuve la capacidad para soportar ese tipo de insinuaciones o ese tipo de acoso, le llamé yo en ese momento en la entrevista que di. Y bueno, y se prefirió mejor llegar hasta ahí, hacer un alto y finiquitar el contrato que tenía yo pendiente hasta ese momento. Profesor, sin entrar en el tema de la polémica, pero sí aclarando pues lo que usted me acaba de comentar. El punto llegó
a decir que no regresa más a esa institución? ¿Quedó la puerta abierta? ¿Cómo quedó al No, final? no. Yo con ellos, Antigua es un lugar bellísimo. Pues, por Ujú. supuesto, voy a volver a Antigua a pasear algún día, no sé cuándo. Pero muy difícil que yo vuelva a un equipo donde estén esos mismos dirigentes. No, no podría, sinceramente. A Guatemala sí voy a volver, espero volver pronto con el equipo que todos saben me fue muy bien, como es Cremas, pero en este momento no puedo ir todavía. Tiene un gran entrenador, un señor profesional, amigo, eh, etcétera. Digo, en el futuro si se da alguna posibilidad, pero no, con los dirigentes que tiene y los dueños que tiene el Club Antigua, yo no vuelvo más a trabajar con ellos. Perfecto, ahora le tiro un balón venenoso. Se lo pregunté a Fonseca y se lo pregunté. Bueno, Ujú. Mauricio Ray ya lo hizo. Mauricio Ray dirigió a Municipal. Fonseca me decía, yo estoy casado con mi mujer y con Dios. O sea, si Municipal me abre la puerta, voy. Me pone acá a decir que tiene una deuda pendiente con comunicaciones. ¿Qué pasa si Municipal se adelante? Le dice, ok, Ronald, vente Qué para acá. duro, duro, sí, de verdad. Nunca me he puesto en ese panorama, la verdad. Incluso hasta tengo una gran amistad y siempre nos escribimos con Sebastián, con Vini, bueno, estuvimos allá en Guatemala. Fui entrenador de él un corto tiempo que él estuvo con Cremas. Eh, pero sí, sería bravo, sería una decisión dura, ¿verdad? Porque a mí la gente en Costa Rica me identifica mucho con Saprissa y en Guatemala me identifica mucho con los Cremas o con las comunicaciones. Entonces sí, sería una decisión dura de tomar. Incluso la decisión de yo irme a Antigua fue una decisión que me costó, bastante me costó, e incluso hasta muy conversada en mi familia y en mi círculo cercano, pero bueno, lo hice. Y yo creo que me lo perdonaron ahí los de los cremas, porque cuando nos veían en la calle todos me saludaban, pero quién sabe si me perdonarán que yo me vaya a municipal algún día, va a estar duro. Sí. Está bien. Profe, también hablábamos con Mauricio. Mauricio, la verdad que nos habló de unas cosas muy importantes que la gente desconocía acerca de sus posibilidades en el extranjero. Fonseca también me comentó que pudo ir, pero no le permitieron. ¿Usted tuvo alguna oportunidad de ir al extranjero cuando estaba en comunicaciones, llámese Europa, Sudamérica, Cuando estaba como entrenador o como jugador. como jugador? Mm, Vamos a ver, hubo una posibilidad de ir a jugar a la MLS porque la MLS estaba en expansión en aquel momento, incluso algunos de mis compañeros se fueron, Mauricio, Wright, Mauricio Solís también. Pero no, realmente no, vieras que no, fue una insinuación, pero muy poca, pero no. Luego tenía ofertas, pero más que todo de volver a Costa Rica nuevamente, pero no. Yo como que soy un jugador que me siento en un lugar y no hago muchos cambios, ¿verdad? O sea, si usted ve mi carrera como futbolista, fueron muchos años con Saprissa, muchos años con Comunicaciones y un año creo que jugué con Herediano, pero no fui un jugador como que me cambiara mucho de club, sinceramente. Me he cambiado más de club como técnico que como jugador. Em, pero en aquel momento no me acuerdo, sinceramente. Y es que yo estaba muy pleno en ese año, esos años, ¿verdad? Mi esposa trabajaba también en Guatemala, tenía mi hija pequeña, em, vivía muy bien, el equipo ganaba, teníamos un equipazo, siempre salíamos campeones. Así que no pensé no pensé como en irme a otro lugar. Por supuesto, ya para terminar, también lo comentaba con Claudio Ariel Rojas hace unos días. Él me decía, yo pude salir al extranjero, pero me quedé porque la paga era igual que Sudamérica, incluso Europa. A ese punto, sin entrar en cantidades, a ese punto se pagaban ese tiempo en comunicaciones. Sí, exactamente. Eso es un punto muy importante que dijo Claudio. Sí, hay veces uno hace cambios en la vida porque hay una remuneración económica que le permite a uno sacrificar o hacer algún cambio en su vida, ¿verdad? Cambiarse de casa, llevarse a su familia, etcétera. Y yo seguramente por eso estuve muy contento en Guatemala en aquellos años, porque no ocupaba más. O sea, como yo dije ahora también, habían otros ingredientes que me movían más que el dinero. Era la tranquilidad familiar, la tranquilidad deportiva, que iba a jugar, era capitán también del equipo, los técnicos que llegaban y los compañeros me hacían sentir muy bien. Entonces, hay algunas cosas que el dinero no paga.
¿verdad? Y usted sabe a qué me refiero. La tranquilidad y convivir bien, estar en un equipo donde uno lo quieran y lo aprecien, eso el dinero, a la postre el dinero no paga eso, el dinero después usted lo lleva, se lo gana y se lo gasta. Pero el sentimiento y el convivir con gente linda alrededor de uno, eso no tiene precio. Perfecto, profesor, le agradezco mucho por su tiempo. Tenga mucho cuidado con el pádel para que no lo lesionen, lo que no pasó con el fútbol. Así que le agradezco mucho por sentarse aquí con nosotros y conversarnos cosas de fútbol, porque somos gente de fútbol y sobre todo una admiración por su carrera y por el caballero que es usted como técnico. No, claro, muchas gracias a todos, de verdad. Les mando un fuerte abrazo desde donde nos están viendo, Centroamérica, todo donde ustedes estén, Estados Unidos. Gracias más bien por la entrevista. Esas entrevistas lo sacan a uno del momento y lo ponen a recordar cosas lindas y le agradezco mucho. Ahí tiene mi contacto. Ahora que viene una época de fútbol pronto, estamos para servirle cuando usted necesite y compartir nuevamente con todos los aficionados.